Bienvenidos, soñadores de mundos ocultos, a la Biblioteca de Alejandría, donde la literatura no solo se escucha, se respira. Hoy iniciamos la lectura de una joya literaria casi olvidada, Dos cuentos orientales, de Gerard de Nerval. Comenzamos con la historia del enigmático califa Hakem, una figura tan real como legendaria, envuelta en el velo de lo místico, lo poético y lo esotérico. Nerval, el romántico errante, nos ofrece aquí un relato que es mucho más que un cuento, es un portal. Nos conduce a las calles de El Cairo, a las sombras del poder, y a los abismos de una mente que tal vez tocó el absoluto. ¿Qué es locura y qué es revelación? ¿Quién gobierna realmente, el soberano o la profecía que lo habita? Escucha con calma. Este relato es un perfume, hay que dejarlo impregnar lentamente. Si esta lectura enciende tu imaginación, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con quienes aún creen que la literatura es un acto de alquimia. Tu apoyo es fundamental. Si deseas que este canal siga creciendo, puedes colaborar con una donación o simplemente recomendarnos. En la Biblioteca de Alejandría, creemos que compartir el conocimiento también es un acto sagrado. Dos cuentos orientales. Gerard de Nerval. Historia del califa Hakem. En El Cairo, las vicisitudes de una intriga galante llevan a Nerval a visitar al padre de la muchacha en la que está interesado, un jeque druso que el pacha ha mandado detener, o más bien poner en lo que hoy llamaríamos arresto domiciliario. La curiosidad por la religión drusa le lleva a repetir las visitas. Preámbulo. Creo por cierto que esta vez me tomó por un misionero, pero no dio de ello ningún signo exterior, y me exhortó vivamente a regresar a verlo, puesto que eso me daba tanto gusto. No puedo darte aquí más que un resumen de las conversaciones que tuve con el jeque druso, y en las que tuvo a bien rectificar las ideas que yo me había formado de su religión. Según algunos fragmentos de libros árabes, traducidos al azar y comentados por los sabios de Europa. Antiguamente esas cosas eran secretas para los extranjeros, y los drusos escondían sus libros con cuidado en los lugares más retirados de sus casas y de sus templos. Fue durante las guerras que hubieron de sostener, ya sea contra los turcos, ya sea contra los maronitas, cuando se logró reunir gran número de esos manuscritos y sacar una idea del conjunto del dogma, pero era imposible que una religión establecida desde hacía 8 siglos no hubiera producido un amasijo de disertaciones contradictorias, obra de las sectas diversas y de las fases sucesivas acarreadas por los tiempos. Ciertos escritores han visto pues en ella un monumento de los más complicados de la extravagancia humana. Otros han exaltado la relación que existe entre la religión drusa y la doctrina de las iniciaciones antiguas. Los drusos han sido comparados a los pitagóricos, a los esenios, a los gnósticos, y parece también que los templarios, los rosacruces y los francmasones modernos han tomado de ellos muchas ideas. No puede dudarse de que los escritores de las cruzadas los confundieron a menudo con los ismaelitas, una secta de los cuales fue esa famosa asociación de los asesinos que fue por un momento el terror de todos los soberanos del mundo. Pero estos últimos ocupaban el Kurdistán, y su Sheikh el Jebel, o viejo de la montaña, no tiene ninguna relación con el príncipe de la montaña del Líbano. La religión de los drusos tiene esta particularidad, que pretende ser la última revelada al mundo. En efecto, su Mesías apareció hacia el año 1000, cerca de 400 años después de Mahoma. Como el nuestro, se encarnó en el cuerpo de un hombre, pero no escogió mal su envoltura y bien podía llevar la existencia de un dios, incluso en la tierra, puesto que no era nada menos que el jefe de los creyentes, el califa de Egipto y de Siria, junto al cual todos los otros príncipes de la tierra hacían bien pobre. Figura en aquel glorioso año 1000. En la época de su nacimiento, todos los planetas se encontraban reunidos bajo el signo del Cáncer, y el centelleante Farms, Saturno, presidía la hora en que entró en el mundo. Además la naturaleza le había dado todo para sostener semejante papel. Tenía el rostro de un león, la voz vibrante y semejante al trueno, y no se podía soportar el brillo de sus ojos de un azul oscuro. Parecería difícil que un soberano dotado de todas esas ventajas no pudiese hacer que le creyeran sobre su palabra al anunciar que era Dios. Sin embargo, Hakem solo encontró en su propio pueblo un pequeño número de sectarios. En vano mandó cerrar las mezquitas, las iglesias y las sinagogas. En vano estableció casas de conferencias donde unos doctores a sueldo suyo demostraban su divinidad. La conciencia popular rechazaba al dios, a la vez que respetaba al príncipe.
El heredero poderoso de los fatimitas consiguió menos poder sobre las almas que el que tuvo en Jerusalén el hijo del carpintero, y en Medina el camellero Mahoma. Solo el porvenir le reservaba un pueblo de creyentes fieles, que, por poco numerosos que sean, se considera, como antaño el pueblo hebreo, depositario de la verdadera ley, de la regla eterna, de los arcanos del porvenir. En una época cercana, Hakem debe reaparecer bajo una forma nueva y establecer en todas partes la superioridad de su pueblo, que sucederá en gloria y en poder a los musulmanes y a los cristianos. La época fijada por los libros drusos es aquella en que los cristianos habrán triunfado de los musulmanes en todo el oriente. Lady Stanhope, que vivía en el país de los drusos, y que se había enamorado de sus ideas, tenía, como es sabido, en su patio un caballo todo preparado para el Mahdi, que es ese mismo personaje apocalíptico, y que ella esperaba acompañar en su triunfo. Se sabe que ese deseo quedó insatisfecho. Sin embargo, el caballo futuro del Mahdi, que lleva en la espalda una montura natural formada por repliegues de la piel, existe todavía y ha sido comprado por uno de los jeques drusos. ¿Tenemos derecho a ver en todo eso locuras? En el fondo, no hay religión moderna que no presente concepciones semejantes. Digamos más, la creencia de los drusos no es más que un sincretismo de todas las religiones y de todas las filosofías anteriores. Los drusos no reconocen más que un solo Dios, que es Hakem, solo que ese Dios, como el Buda de los hindús, se ha manifestado al mundo bajo varias formas diferentes. Se ha encarnado 10 veces en diferentes lugares de la tierra, en la India primero, en Persia más tarde, en el Yemen, en Túnez y también en otros lugares. Son lo que llaman estaciones. Hakem se llama en el cielo Albar. Después de él vienen 5 ministros, emanaciones directas de la divinidad, cuyos nombres de ángeles son Gabriel, Miguel, Israfil, Azariel y Metratón. Se los llama simbólicamente la inteligencia, el alma, la palabra, el precedente y el siguiente. Otros 3 ministros de un grado inferior se llaman, en sentido figurado, la aplicación, la apertura y el fantasma. Tienen, además, nombres de hombres que se aplican a sus encarnaciones diversas, pues también ellos intervienen de vez en cuando en el gran drama de la vida humana. Así, en el catecismo druso, el principal ministro, llamado Amsa, que es el mismo que Gabriel, se considera que ha aparecido 7 veces, se llamaba Satnil en la época de Adán, más tarde Pitágoras, David, Soa y B. En tiempos de Jesús, era el verdadero Mesías y se llamaba Eleazar. En tiempos de Mahoma, le llamaban Salman el Faresí, y finalmente, bajo el nombre de Amsa, fue el profeta de Hakem, califa y dios, y fundador real de la religión drusa. Tenemos aquí, sin duda, una creencia donde el cielo se preocupa constantemente de la humanidad. Las épocas en que esos poderes intervienen se llaman revoluciones. Cada vez que la raza humana se extravía y cae demasiado profundamente en el olvido de sus deberes, el Ser Supremo y sus ángeles se hacen hombres, y, con los únicos medios humanos, restablecen el orden en las cosas. Es una vez más, en el fondo, la idea cristiana con una intervención más frecuente de la divinidad, pero la idea cristiana sin Jesús, pues los drusos suponen que los apóstoles entregaron a los judíos un falso Mesías, que se sacrificó para ocultar al otro. El verdadero, Amsa, se encontraba en el número de los discípulos, bajo el nombre de Eleazar, y no hacía más que soplar su pensamiento a Jesús, hijo de José. En cuanto a los evangelistas, los llaman los pies de la sabiduría, y no introducen en sus relatos más que esta única variante. Es cierto que suprime la adoración de la cruz y el pensamiento de un Dios inmolado por los hombres. Ahora, por ese sistema de revelaciones religiosas que se suceden de época en época, los drusos admiten también la idea musulmana, pero sin Mahoma. Fue una vez más Amsa el que, bajo el nombre de Salman el Faresi, sembró esa palabra nueva. Más tarde, la última encarnación de Hakem y de Amsa vino a coronar los dogmas diversos revelados al mundo 7 veces desde Adán, y que se refieren a las épocas de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Pitágoras, de Cristo y de Mahoma. Se ve que toda esta última doctrina descansa en el fondo en una interpretación particular de la Biblia, pues no se habla en toda esa cronología de ninguna divinidad de los idólatras, y Pitágoras es su único personaje que se aleja de la tradición mosaica. Puede uno explicarse también cómo esta serie de creencias pudo hacer pasar a los drusos unas veces por turcos, otras por cristianos. Hemos contado 8 personajes celestes que intervienen en la muchedumbre de los hombres, unos luchando como Cristo con la palabra,
otros con la espada como los dioses de Homero. Existen necesariamente también ángeles de las tinieblas que llenan un papel enteramente opuesto. Así, en la historia del mundo que escriben los drusos, se ve a cada uno de los 7 periodos ofrecer el interés de una acción grandiosa, donde esos eternos enemigos se buscan bajo esa máscara humana, y se reconocen por su superioridad o por su odio. Así el espíritu del mal será sucesivamente Eblis o la serpiente, Metusael, el rey de la ciudad de los gigantes, en la época del diluvio, Nemrod, en tiempos de Abraham, Faraón, en tiempos de Moisés, más tarde, Antíoco, Herodes y otros monstruosos tiranos, secundados por acólitos siniestros que renacen en las mismas épocas para contrariar el reino del Señor. Según algunas sectas, ese retorno está sometido a un ciclo milenario que vuelve a traer la influencia de ciertos astros. En ese caso, no se cuenta la época de Mahoma como gran revolución periódica. El drama místico que renueva cada vez la faz del mundo es unas veces el paraíso perdido, otras veces el diluvio, otras la huida de Egipto, otras el reinado de Salomón. La misión de Cristo y el reinado de Akem forman sus 2 últimos cuadros. Desde este punto de vista, el Mahdi no podría reaparecer ahora sino hacia el año 2000. En toda esta doctrina, no se encuentra rastro alguno del pecado original, tampoco hay ni paraíso para los justos, ni infierno para los malos. La recompensa y la expiación tienen lugar en la tierra por medio del regreso de las almas en otros cuerpos. La belleza, la riqueza, el poder se dan a los elegidos, los infieles son los esclavos, los enfermos, los sufrientes. Una vida más pura puede sin embargo volver a colocarlos en el rango del que han caído, y hacer caer a su lugar al elegido demasiado orgulloso de su prosperidad. En cuanto a la transmigración, se opera de una manera muy simple, el número de los hombres es constantemente el mismo en la tierra. Cada segundo, muere uno y nace otro, el alma que huye es atraída magnéticamente en el rayo del cuerpo que se forma, y la influencia de los astros regula providencialmente ese intercambio de los destinos. Pero los hombres no tienen, como los espíritus celestes, la conciencia de sus migraciones. Los fieles pueden sin embargo, elevándose a través de los 9 grados de la iniciación, llegar poco a poco al conocimiento de todas las cosas y de ellos mismos. Esa es la felicidad reservada a los akales, espirituales, y todos los drusos pueden elevarse a ese rango por el estudio y por la virtud. Aquellos que por el contrario no hacen más que seguir la ley sin aspirar a la sabiduría se llaman jabeles, es decir, ignorantes. Siguen conservando la oportunidad de elevarse a otra vida y de depurar sus almas demasiado apegadas a la materia. En cuanto a los cristianos, judíos, mahometanos e idólatras, se comprende fácilmente que su posición es muy inferior. Sin embargo, hay que decir, en loor de la religión drusa, que es tal vez la única que no destina a sus enemigos a las penas eternas. Cuando haya reaparecido el Mesías, los drusos quedarán restablecidos en todas las realezas, gobiernos y propiedades de la tierra por razón de sus méritos, y los otros pueblos pasarán al estado de criados, de esclavos y de obreros, en fin, será la plebe vulgar. El jeque me aseguraba a propósito de esto que los cristianos no serían los más maltratados. Esperemos pues que los drusos serán buenos amos. Estos detalles me interesaban tanto, que quise conocer por fin la vida de ese ilustre Akem, que los historiadores han pintado como un loco furioso, entreverado de Nerón y de Heliogábalo. Yo comprendía que desde el punto de vista de los drusos su conducta debía explicarse de una manera muy diferente. El buen jeque no se quejaba demasiado de mis visitas frecuentes, además sabía que yo podía serle útil ante el pachá de Acre. Se avino pues a contarme, con toda la pompa novelesca del genio árabe, esa historia de Akem, que transcribo poco más o menos tal como él me la dijo. En Oriente todo se vuelve cuento. Sin embargo, los hechos principales de esta historia están fundados en tradiciones auténticas, y no me ha disgustado, después de haber observado y estudiado el Cairo moderno, encontrar los recuerdos del Cairo antiguo, conservados en Siria en las familias exiliadas de Egipto desde hace 800 años. El hachís. En la orilla derecha del Nilo, a alguna distancia del puerto de Fostat, donde se encuentran las ruinas del viejo Cairo, no lejos de la montaña del Mokatam, que domina la ciudad nueva, había, algún tiempo después del año 1000 de los cristianos, que corresponde al cuarto siglo de la égira musulmana, un pueblecito habitado en gran parte por gentes de la secta de los sabeos. Desde las últimas casas que bordean el río, se goza de una vista encantadora, el Nilo rodea con sus ondas acariciantes la isla de Roda,
a la que parece sostener como una cesta de flores que un esclavo llevara en sus brazos. En la otra orilla, se distingue Gizeh, y por la noche cuando el sol acaba de desaparecer, las pirámides desgarran con sus triángulos gigantescos la banda de bruma violeta del crepúsculo. Las copas de las palmeras doms, de los sicómoros y de las higueras de Faraón se destacan en negro sobre ese fondo claro. Rebaños de búfalos que parece guardar de lejos la esfinge, echada en la llanura como un perro al acecho, bajan en largas filas al abrevadero, y las luces de los pescadores pican con estrellas de oro la sombra opaca de las riberas. En el pueblo de los sabeos, el lugar de donde mejor se gozaba esta perspectiva era un oquel de blancas murallas, rodeado de algarrobos, cuya terraza tenía el pie en el agua, y donde todas las noches los barqueros que bajaban o remontaban el Nilo podían ver temblotear las veladoras que nadaban en charcos de aceite. A través de los vanos de las arcadas, un curioso colocado en una barquichuela en medio del río hubiera discernido fácilmente en el interior del hoquel a los viajeros y a los parroquianos sentados ante pequeñas mesas sobre jaulas de madera de palmera o divanes, recubiertos de esteras, y se hubiera asombrado sin duda de su aspecto extraño. Sus gestos extravagantes seguidos de una inmovilidad estúpida, las risas insensatas, los gritos inarticulados que se escapaban por momentos de su pecho, le hubieran hecho adivinar una de esas casas donde, desafiando las prohibiciones, los infieles van a embriagarse de vino, de busa, cerveza o de hachís. Una noche, una barca dirigida con la certidumbre que da el conocimiento de los lugares vino a abordar en la sombra de la terraza, al pie de una escalera cuyos primeros escalones besaba el agua, y de ella saltó un hombre joven de buen aspecto, que parecía un pescador, y que, subiendo los peldaños con paso firme y rápido, se sentó en un rincón de la sala en un lugar que parecía suyo. Nadie prestó atención a su llegada, era evidentemente un parroquiano. En el mismo momento, por la puerta opuesta, es decir del lado de la tierra, entraba un hombre vestido de una túnica de lana negra, que llevaba, contra la costumbre, largos cabellos bajo un taquib, bonete blanco. Su aparición inopinada causó alguna sorpresa. Se sentó en un rincón a la sombra, y, como la embriaguez general volvió a prevalecer, pronto nadie le prestó atención. Aunque sus ropas eran miserables, el recién llegado no llevaba en su rostro la humildad inquieta de la miseria. Sus rasgos, firmemente dibujados, recordaban las líneas severas de la máscara leonina. Sus ojos, de un azul oscuro como el del zafiro, tenían un poder indefinible, asustaban y encantaban a la vez. Yusuf, tal era el nombre del joven traído por la barca, sintió enseguida en su corazón una simpatía secreta hacia el desconocido cuya presencia desacostumbrada había notado. Como no había participado todavía en la orgía, se acercó al diván sobre el que estaba en cuclillas el extraño. «Hermano», dijo Yusuf, «pareces cansado, sin duda vienes de lejos. ¿Quieres tomar algún refrigerio?» «En efecto, mi camino ha sido largo», contestó el extraño. «He entrado en este hoquel para descansar, pero ¿qué podría beber aquí donde no sirven más que brebajes prohibidos? Vosotros los musulmanes no os atrevéis a mojar vuestros labios sino con agua pura, pero nosotros, que somos de la secta sabea, podemos, sin ofender nuestra ley, saciar nuestra sed con la generosa sangre de la viña o el rubio licor de la cebada. No veo sin embargo frente a ti ninguna bebida fermentada». «Oh, hace mucho tiempo que desdeñé su embriaguez grosera», dijo Yusuf haciendo seña a un negro, que puso sobre la mesa 2 tacitas de vidrio rodeadas de filigrana de plata y una caja llena de una pasta verdosa en la que se hundía una espátula de marfil. «Esta caja contiene el paraíso prometido por tu profeta a sus creyentes, y, si no fueras tan escrupuloso, yo te pondría en una hora entre los brazos del Azurí sin hacerte pasar por el puente de Al-Sirat», prosiguió riendo Yusuf. «Pero esa pasta es hachís, si no me equivoco», respondió el extranjero rechazando la taza en la que Yusuf había depositado una porción de la fantástica mezcla, «y el hachís está prohibido». «Todo lo que es agradable está prohibido», dijo Yusuf tragando una primera cucharada. El extranjero fijó sobre él sus pupilas de azul oscuro, la piel de su frente se contrajo con pliegues tan violentos, que su cabellera seguía sus ondulaciones. Un momento pareció que quería arrojarse sobre el despreocupado joven y hacerle pedazos, pero se contuvo, sus rasgos se distendieron, y, cambiando súbitamente de opinión, alargó la mano, tomó la taza, y se puso a paladear lentamente la pasta verde. Al cabo de unos minutos, los efectos del hachís empezaban a hacerse sentir en Yusuf y en el extranjero. Una dulce languidez se esparció por todos sus miembros,
Una vaga sonrisa revoloteaba en sus labios. Aunque apenas habían pasado media hora cerca el uno del otro, les parecía conocerse desde hacía 1000 años. La droga actuó con más fuerza en ellos, y empezaron a reírse, a agitarse y a hablar con extremada volubilidad, sobre todo el extranjero, que, observador estricto de las prohibiciones, no había probado nunca esa preparación y sentía vivamente sus efectos. Parecía presa de una exaltación extraordinaria, enjambres de pensamientos nuevos, inauditos, inconcebibles. Cruzaban su alma en torbellinos de fuego, sus ojos chispeaban como iluminados interiormente por el reflejo de un mundo desconocido, una dignidad sobrehumana realzaba su porte, luego la visión se extinguió, y se dejaba ir blandamente sobre las baldosas a todas las beatitudes del Kiev. Bien, compañero, dijo Yusuf, aprovechando esa intermitencia en la embriaguez del desconocido, ¿qué te parece esta honrada confitura de pistaches? ¿Seguirás anatematizando a las buenas gentes que se reúnen tranquilamente en una sala baja para ser felices a su manera? El hachís nos hace parecidos a Dios, respondió el extranjero con voz lenta y profunda. Sí, replicó Yusuf con entusiasmo, los bebedores de agua no conocen más que la apariencia grosera y material de las cosas. La embriaguez, al turbar los ojos del cuerpo, esclarece los del alma, el espíritu, desprendido del cuerpo, su pesado carcelero, huye como un prisionero cuyo guardián se ha dormido dejando la llave en la puerta del calabozo. Yerra alegre y libre en el espacio y la luz, charlando familiarmente con los genios que encuentra y que le deslumbran de revelaciones súbitas y encantadoras. Atraviesa de un fácil aletazo atmósferas de felicidad indecible, y eso en el espacio de un minuto que parece eterno, tan rápidamente se suceden esas sensaciones. Yo tengo un sueño que reaparece sin cesar, siempre el mismo y siempre variado, cuando me retiro en mi barquichuela trastabillando bajo el esplendor de mis visiones, cerrando los párpados a ese chorrear perpetuo de jacintos, de escarbúnculos, de esmeraldas, de rubíes, que forman el fondo sobre el que el hachís dibuja fantasías maravillosas, como en el seno del infinito distingo una figura celestial, más bella que todas las creaciones de los poetas, que me sonríe con una dulzura penetrante, y que baja de los cielos para llegar hasta mí. ¿Es un ángel, una peri? No sé. Se sienta a mi lado en la barca, cuya madera grosera se transforma inmediatamente en madreperla y flota sobre un río de plata, empujada por una brisa cargada de perfumes. Dichosa y singular visión, murmuró el extranjero balanceando la cabeza. No es eso todo, prosiguió Yusuf. Una noche, había tomado una dosis menos fuerte, me desperté de mi embriaguez, cuando mi barca pasaba por la punta de la isla de Roda. Una mujer parecida a la de mi sueño inclinaba hacia mí unos ojos que, aun siendo humanos, no dejaban de tener un destello celestial. Su velo entreabierto dejaba llamear bajo los rayos de la luna una chaqueta tiesa de pedrerías. Mi mano tropezó con la suya, su piel suave, untuosa y fresca como un pétalo de flor, sus sortijas, cuyas cinceladuras me rozaron, me convencieron de la realidad. ¿Cerca de la isla de Roda?, se dijo el extranjero con aire meditativo. No había soñado, prosiguió Yusuf sin poner atención en la observación de su confidente improvisado. El hachís no había hecho más que desarrollar un recuerdo sepultado en lo más profundo de mi alma, pues aquel rostro divino me era conocido. ¿Pero dónde la había visto antes? ¿En qué mundo nos habíamos encontrado? ¿Qué existencia anterior nos había puesto en relación? Son cosas que no podría decir, pero ese parecido tan extraño, esa aventura tan rara no me causaba ninguna sorpresa. Me parecía perfectamente natural que aquella mujer, que realizaba tan completamente mi ideal, se encontrase allí en mi barca, en medio del Nilo, como si hubiera saltado del cáliz de una de esas anchas flores que suben a la superficie de las aguas. Sin pedirle ninguna explicación, me arrojé a sus pies, y como a la peri de mi sueño, le dirigí todo lo que el amor en su exaltación puede imaginar más ardiente y más sublime. Me venían palabras de una significación inmensa, expresiones que encerraban universos de pensamientos, frases misteriosas donde vibraba el eco de los mundos desaparecidos. Mi alma se crecía en el pasado y en el porvenir, el amor que expresaba, tenía la convicción de haberlo sentido desde toda la eternidad. A medida que hablaba, veía sus grandes ojos encenderse y lanzar efluvios, sus manos transparentes se extendían hacia mí adelgazándose en rayos de luz. Me sentía envuelto en una red de llamas y volvía a caer a mi pesar de la vigilia al sueño.
Cuando pude sacudir el invencible y delicioso entumecimiento que ligaba mis miembros, estaba en la orilla opuesta a Gise, adosado a una palmera, y mi negro dormía tranquilamente al lado de la barca que había sacado a la arena. Un fulgor rosa formaba una franja en el horizonte. Iba a aparecer el día. «Es ese un amor que no se parece mucho a los amores terrestres», dijo el extranjero, sin hacer la menor objeción a las imposibilidades del relato de Yusuf, pues el hachís nos hace fácilmente crédulos para los prodigios. «Esta historia increíble nunca se la he dicho a nadie. ¿Por qué te la he confiado a ti, a quien no he visto nunca?» Me parece difícil explicarlo. Una atracción misteriosa me arrastra hacia ti. Cuando entraste en esta sala, una voz gritó en el fondo de mi alma: «Aquí está por fin». Tu llegada calmó una inquietud secreta que no me dejaba ningún reposo. Tú eres el que esperaba sin saberlo. Mis pensamientos saltan a tu encuentro, y he tenido que contarte todos los misterios de mi corazón. Lo que experimentas, respondió el extranjero, yo también lo siento, y voy a decirte lo que hasta ahora no me he atrevido ni siquiera a confesarme. Tú tienes una pasión imposible, yo tengo una pasión monstruosa. Tú amas a una peri, yo amo, te vas a estremecer, a mi hermana, y sin embargo, cosa extraña, no puedo sentir ningún remordimiento por esa inclinación ilegítima. Por más que me condeno a mí mismo, me absuelve un poder misterioso que siento en mí. Mi amor no tiene nada de las impurezas terrestres. No es la voluptuosidad lo que me empuja hacia mi hermana, aunque iguala en belleza al fantasma de tus visiones, es una atracción indefinible, un afecto profundo como el mar, vasto como el cielo, y tal como podría experimentarlo un dios. La idea de que mi hermana podría unirse a un hombre me inspira asco y horror como un sacrilegio. Hay en ella algo celestial que adivino a través de los velos de su carne. A pesar del nombre con que la tierra la designa, es la esposa de mi alma divina, la virgen que me fue destinada desde los primeros días de la creación. Por momentos me parece captar a través de las edades y las tinieblas apariencias de nuestra filiación secreta. Escenas que sucedían antes de la aparición de los hombres sobre la tierra regresan a mi memoria, y me veo bajo las ramas de oro del Edén sentado junto a ella y servido por los espíritus obedientes. Uniéndome a otra mujer, temería prostituir y disipar el alma del mundo que palpita en mí. Por la concentración de nuestras sangres divinas, quisiera conseguir una raza inmortal, un Dios definitivo, más poderoso que todos los que se han manifestado hasta ahora bajo diversos nombres y diversas apariencias. Mientras Yusuf y el extranjero intercambiaban estas largas confidencias, los parroquianos de Loquel, agitados por la embriaguez, se entregaban a contorsiones extravagantes, a risas insensatas, a pasmos estáticos, a danzas convulsivas, pero poco a poco, habiéndose disipado la fuerza del cáñamo, les había vuelto la calma, y yacían a lo largo de los divanes en el estado de postración que sigue por lo general a estos excesos. Un hombre de aspecto patriarcal, cuya barba inundaba la túnica colgante, entró en el oquel y se adelantó hasta en medio de la sala. «Hermanos, levantaos», dijo con voz sonora, «acabo de observar el cielo. La hora es favorable para sacrificar ante la esfinge un gallo blanco en honor de Hermes y de Agatodaemon». Los sabeos se pusieron en pie y parecieron dispuestos a seguir a su sacerdote, pero el extranjero, al escuchar esta proposición, cambió 2 o 3 veces de color, el azul de sus ojos se volvió negro, pliegues terribles surcaron su rostro, y de su pecho escapó un rugido sordo que hizo estremecerse a la asamblea de espanto, como si un león verdadero hubiera caído en medio del oquel. «Impíos, blasfemos, bestias inmundas, adoradores de ídolos», exclamó con voz retumbante como un trueno. A esta explosión de cólera sucedió en la multitud un movimiento de estupor. El desconocido tenía tal aire de autoridad y levantaba los pliegues de su sayal con gestos tan altivos, que nadie se atrevió a responder a sus injurias. El anciano se acercó y le dijo: «¿Qué mal encuentras, hermano, en sacrificar un gallo, según los ritos, a los buenos genios de Hermes y Agatodaemon?» El extranjero rechinó los dientes solo de oír estos 2 nombres. «Si no compartes la creencia de los sabeos, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Eres sectario de Jesús, o de Mahoma?» «Mahoma y Jesús son impostores», exclamó el desconocido con un poder de blasfemia increíble. «Sin duda sigues la religión de los parsis, veneras el fuego». «Fantasmas, irrisiones, embustes, todo eso», interrumpió el hombre del sayal negro con redoblada indignación. «¿Entonces a quién adoras?». «Me pregunta a quién adoro. No adoro a nadie,
puesto que yo mismo soy Dios, el único, el verdadero, el solo Dios, del que los demás no son más que sombras. Ante esta afirmación inconcebible, inaudita, loca, los sabeos se lanzaron sobre el blasfemo, al que hubieran hecho pasar un mal rato si Yusuf, cubriéndolo con su cuerpo, no lo hubiera arrastrado retrocediendo hasta la terraza que bañaba el Nilo, aunque se debatía y gritaba como un poseído. Después, de una patada vigorosa dada a la orilla, Yusuf lanzó su barca en medio del río. Cuando hubieron tomado la corriente. ¿A dónde debo conducirte?, dijo Yusuf a su amigo. Allá, a la isla de Roda, donde ves brillar aquellas luces, respondió el extranjero, cuya exaltación se había calmado con el aire de la noche. Con algunos golpes de remo, alcanzó la orilla, y el hombre del sayal negro, antes de saltar a tierra, dijo a su salvador ofreciéndole un anillo de trabajo antiguo que retiró de su dedo. En cualquier lugar que me encuentres, no tendrás más que presentarme esta sortija, y haré lo que tú quieras. Luego se alejó y desapareció bajo los árboles que bordean el río. Para recuperar el tiempo perdido, Yusuf, que quería asistir al sacrificio del gallo, se puso a cortar la corriente del Nilo con redoblada energía. 2. La penuria. Algunos días después, el califa salió como de costumbre de su palacio para dirigirse al observatorio del Mokatam. Todo el mundo estaba acostumbrado a verlo salir así, de vez en cuando, montado sobre un asno y acompañado de un solo esclavo que era mudo. Se suponía que pasaba la noche contemplando los astros, pues se le veía regresar al amanecer de la misma manera, y esto producía en sus servidores tanto menos asombro cuando que su padre, Aziz Billah, y su abuelo, Muezzedin, el fundador de El Cairo, habían hecho lo mismo, y ambos eran muy versados en las ciencias cabalísticas. Pero el califa Hakem, después de haber observado la disposición de los astros y comprendido que ningún peligro lo amenazaba inmediatamente, abandonaba sus ropas habituales, tomaba las del esclavo, que se quedaba esperándolo en la torre, y, habiéndose ennegrecido un poco el rostro para disfrazar sus rasgos, bajaba a la ciudad para mezclarse con el pueblo y enterarse de secretos que aprovechaba más tarde como soberano. Bajo tal disfraz se había introducido poco antes en el hoquel de los sabeos. Esta vez, Hakem bajó hacia la plaza de Rumeli, el lugar del Cairo donde la población forma los grupos más animados. La gente se reunía en las tiendas o bajo los árboles para escuchar o recitar cuentos y poemas, consumiendo bebidas dulces, limonadas y frutas confitadas. Los juglares, las almeas y los mostradores de animales atraían por lo general a su alrededor una muchedumbre impaciente de distraerse después de los trabajos de la jornada. Pero, aquella noche, todo estaba cambiado. El pueblo presentaba el aspecto de un mar tormentoso con sus olas y sus rompientes. Voces siniestras cubrían aquí y allá el tumulto, y discursos llenos de amargura resonaban por todas partes. El califa escuchó, y oyó por doquier esta exclamación: los graneros públicos están vacíos. En efecto, desde hacía algún tiempo, una penuria muy fuerte inquietaba a la población. La esperanza de ver llegar pronto los trigos del Alto Egipto había calmado momentáneamente los temores. Cada uno escatimaba sus recursos lo mejor que podía. Sin embargo, aquel día, la caravana de Siria había llegado muy numerosa, y se había vuelto casi imposible alimentarse, y una gran muchedumbre citada por los extranjeros se había dirigido a los graneros públicos del viejo Cairo, recurso supremo de las más grandes hambrunas. La 10ª parte de cada cosecha es amontonada allí en inmensos recintos formados de altos muros y construidos antaño por Amru. Por orden del conquistador de Egipto, esos graneros se dejaron sin techumbre, a fin de que los pájaros pudieran tomar su parte. Se había respetado desde entonces esa disposición piadosa, que por lo general solo dejaba perder una débil parte de la reserva, y parecía traer suerte a la ciudad, pero aquel día, cuando el pueblo en furor pidió que le entregaran granos, los empleados respondieron que habían venido bandadas de pájaros que lo habían devorado todo. Ante esta respuesta, el pueblo se había creído amenazado de los mayores males, y desde aquel momento la consternación reinaba por doquier. ¿Cómo es posible, se decía Hakem, que yo no haya sabido nada de estas cosas? ¿Es posible que se haya cumplido un prodigio semejante? Habría visto su anuncio en los astros. Nada está perturbado tampoco en el pentáculo que he trazado. Se entregaba a esta meditación, cuando un anciano, que llevaba el traje de los sirios, se le acercó y dijo: ¿Por qué no les das pan, señor? Hakem levantó la cabeza con asombro,
fijó su ojo de león sobre el extranjero y creyó que aquel hombre lo había reconocido bajo su disfraz. Aquel hombre era ciego. «Estás loco», dijo Akem, «para dirigirte con esas palabras a alguien que no ves y de quien solo has escuchado el paso sobre el polvo». «Todos los hombres», dijo el anciano, «están ciegos con respecto a Dios». «¿Entonces es a Dios a quien te diriges?» «Es a ti, Señor». Akem reflexionó un instante, y su pensamiento se arremolinó de nuevo como en la embriaguez del hachís. «Sálvalos», dijo el anciano, «pues solo tú eres el poder, solo tú eres la vida, solo tú eres la voluntad». «¿Crees acaso que puedo crear trigo aquí, de repente?», respondió Akem, presa de un pensamiento indefinido. «El sol no puede lucir a través de la nube, la disipa lentamente. La nube que te vela en este momento es el cuerpo al que te has dignado descender, y que solo puede actuar con las fuerzas del hombre. Cada ser sufre la ley de las cosas ordenadas por Dios. Solo Dios no obedece sino a la ley que se ha dado él mismo. El mundo, que formó por un arte cabalístico, se disolvería al instante, si faltase a su propia voluntad. «Bien veo», dijo el califa con un esfuerzo de razón, «que no eres más que un mendigo. Has reconocido quién soy bajo este disfraz, pero tu halago es grosero. Aquí tienes una bolsa de sequíes, déjame. Ignoro cuál es tu condición, señor, pues no veo más que con los ojos del alma. En cuanto al oro, soy versado en alquimia y sé hacerlo cuando lo necesito. Doy esta bolsa a tu pueblo. El pan está caro, pero, en esta buena ciudad de El Cairo, con oro se tiene todo». «Es algún nigromante», se dijo Akem. Sin embargo, la multitud recogía las monedas sembradas en el suelo por el anciano sirio y se precipitaba al horno del panadero más cercano. No daban aquel día más que 1 o 2 libras, de pan por cada sequí de oro. «Ah, ¿con qué esas tenemos?», dijo Akem, «ya comprendo. Ese anciano, que viene del país de la sabiduría, me ha reconocido y me ha hablado por alegorías. El califa es la imagen de Dios, igual que Dios debo castigar». Se dirigió hacia la ciudadela donde encontró al jefe de la ronda, Abu Arus, que estaba en el secreto de sus disfraces. Hizo que le siguieran ese oficial y su verdugo, como ya lo había hecho en varias circunstancias, pues le gustaba bastante, como la mayoría de los príncipes orientales, esa clase de justicia expeditiva. Luego los llevó hacia la casa del panadero que había vendido el pan a precio de oro. «He aquí un ladrón», dijo al jefe de la ronda. «Entonces», dijo éste, «¿hay que clavarle la oreja al postigo de su tienda?». «Sí», dijo el califa, «pero después de haberle cortado la cabeza». El pueblo, que no esperaba semejante fiesta, hizo rueda alegremente en la calle, mientras que el panadero protestaba en vano de su inocencia. El califa, envuelto en un abba negro que había tomado en la ciudadela, parecía llenar las funciones de un simple cadí. El panadero estaba de rodillas y tendía el cuello encomendando su alma a los ángeles Monkir y Nekir. En ese instante, un hombre joven hendió la muchedumbre y se abalanzó hacia Akem mostrándole un anillo de plata estrellado. Era Yusuf el Sabeo. «Concededme», exclamó, «la gracia de este hombre». Akem recordó su promesa y reconoció a su amigo de las orillas del Nilo. Hizo una seña, el verdugo se alejó del panadero, que se levantó alegremente. Akem, oyendo el murmullo del pueblo desilusionado, dijo unas palabras al jefe de la ronda, que exclamó en voz alta: «La espada queda suspendida hasta mañana a la misma hora. Entonces será preciso que cada panadero surta el pan a razón de 10 oques por un sequí». «Bien comprendí el otro día», dijo el sabeo a Akem, «que erais un hombre de justicia, viendo vuestra cólera contra las bebidas prohibidas, así que esta sortija me da un poder que utilizaré de vez en cuando». «Hermano, habéis dicho la verdad», respondió el califa abrazándolo. «Ahora mi velada ha terminado, vamos a permitirnos un pequeño desenfreno de hachís en el hotel de los sabeos». 3. La dama del reino. A su entrada en la casa, Yusuf llevó aparte al jefe del hotel y le rogó que disculpara a su amigo por la conducta que había mostrado unos días antes. «Cada uno», dijo, «tiene su idea fija en la embriaguez, la suya entonces era la de ser Dios». Esta explicación fue transmitida a los parroquianos, que se mostraron satisfechos con ella. Los dos amigos se sentaron en el mismo lugar que la otra vez. El negrito les trajo la caja que contenía la pasta embriagadora, y tomaron cada uno una dosis,
que no tardó en producir su efecto. Pero el califa, en lugar de abandonarse a las fantasías de la alucinación y de desbordarse en conversaciones extravagantes, se levantó, como empujado por el brazo de hierro de una idea fija. Una resolución inmutable se veía en sus rasgos firmemente esculpidos, y, con un tono de voz de una autoridad irresistible, dijo a Yusuf: «Hermano, es preciso tomar la barca y conducirme al lugar donde me depositaste ayer en la isla de Roda, cerca de las terrazas del jardín». Ante esta orden inopinada, Yusuf sintió que erraban por sus labios algunas representaciones que le fue imposible formular, aunque le pareció extraño dejar el hotel precisamente cuando las beatitudes del hachís reclamaban el reposo y los divanes para desarrollarse a sus anchas. Pero en los ojos del califa brillaba tal poder de voluntad, que el joven bajó silenciosamente a su barca. Hakem se sentó en el extremo, cerca de la proa, y Yusuf se dobló sobre los remos. El califa, que, durante aquel corto trayecto, había dado signos de la más violenta exaltación, saltó a tierra sin esperar que la barca se hubiera colocado contra la orilla, y despidió a su amigo con un gesto regio y majestuoso. Yusuf regresó al hotel, y el príncipe tomó el camino del palacio. Entró por un portal tocando su resorte secreto, y se encontró pronto, después de atravesar algunos corredores oscuros, en medio de sus habitaciones, donde su aparición sorprendió a su gente, acostumbrada a no verlo regresar hasta las primeras luces del día. Su fisonomía iluminada de rayos, su andar a la vez incierto y tieso, sus gestos extraños inspiraron un vago terror. A los eunucos, se imaginaban que iba a pasar en el palacio algo extraordinario, y, de pie contra las murallas, con la cabeza gacha y los brazos cruzados, esperaron el acontecimiento en una respetuosa ansiedad. Se sabía que las justicias de Hakem eran prontas, terribles y sin motivo aparente. Todos temblaban, pues ninguno se sentía puro. Hakem, sin embargo, no hizo caer ninguna cabeza. Un pensamiento más grave lo ocupaba por entero. Desdeñando esos pequeños detalles de policía, se dirigió hacia las habitaciones de su hermana, la princesa Zet al-Mulk, acción contraria a todas las ideas musulmanas, y levantando la cortina, entró en la primera sala, para gran espanto de los eunucos y de las mujeres de la princesa, que se velaron precipitadamente el rostro. Zet al-Mulk, este nombre quiere decir la dama del reino. Zet al-Mulk estaba sentada al fondo de una pieza retirada, sobre una pila de cojines que llenaban una alcoba practicada en el espesor de la muralla. El interior de aquella sala deslumbraba por su magnificencia. La bóveda, trabajada en pequeños domos, ofrecía la apariencia de un pastel de miel o de una gruta de estalactitas por la complicación ingeniosa y sabia de sus adornos, donde el rojo, el verde, el azul celeste y el oro mezclaban sus tintes brillantes. Mosaicos de vidrio revestían los muros a altura de hombre con sus placas espléndidas. Arcadas vaciadas en forma de corazón recaían con gracia sobre los capiteles ahusados en forma de turbante que soportaban columnillas de mármol. A lo largo de las cornisas, sobre las jamas de las puertas, en los marcos de las ventanas corrían inscripciones en escritura carmática cuyos caracteres elegantes se mezclaban con flores, con follajes y con espirales de arabescos. En medio de la sala, una fuente de alabastro recibía en su pileta esculpida un surtidor cuyo cohete de cristal subía hasta la bóveda y volvía a caer en lluvia fina con un hervor argentino. Ante el rumor causado por la entrada de Hakem, Zet al-Mulk, inquieta, se levantó y dio algunos pasos hacia la puerta. Su talle majestuoso apareció así con todos sus encantos, pues la hermana del califa era la más bella princesa del mundo. Las cejas de un negro aterciopelado dibujaban sus arcos de una regularidad perfecta por encima de unos ojos que hacían bajar la mirada como si hubiese contemplado uno el sol. Su nariz fina y de una curva ligeramente aguileña indicaba la realeza de su raza, y en su palidez dorada, realzada en las mejillas por dos pequeñas nubes de colorete, su boca de un púrpura deslumbrante estallaba como una granada llena de perlas. El traje de Zet al-Mulk era de una riqueza inaudita, un cuerno de metal, recubierto de diamantes, sostenía su velo de gasa moteada de lentejuelas. Su vestido, mitad de terciopelo verde y mitad de terciopelo encarnadino, desaparecía casi bajo los inextricables rameados de los bordados. Se formaban en las mangas, en los codos, en el pecho, focos de luz de un destello prodigioso, donde el oro y la plata cruzaban sus centellas. El cinturón, formado por placas de oro labradas en calado y constelado de enormes botones de rubíes, resbalaba por su peso alrededor de un talle elástico y majestuoso, y se detenía retenido por el opulento contorno de las caderas. Así vestida,
Zet al-Mulk producía el efecto de una de esas reinas de los imperios desaparecidos, que tenían dioses por ancestros. La puerta se abrió violentamente y Akem apareció en el umbral. A la vista de su hermano, Zet al-Mulk no pudo retener un grito de sorpresa que no se dirigía tanto a la acción insólita como al aspecto extraño del califa. En efecto, Akem parecía no estar animado por la vida terrestre. Su tez pálida reflejaba la luz de otro mundo. Era efectivamente la forma del califa, pero iluminada por otro espíritu y por otra alma. Sus gestos eran gestos de fantasma, y tenía el aspecto de su propio espectro. Se adelantó hacia Zet al-Mulk llevado más por la voluntad que por gestos humanos, y cuando estuvo cerca de ella, la envolvió en una mirada tan penetrante, tan intensa, tan cargada de pensamientos, que la princesa se estremeció y cruzó los brazos sobre su seno, como si una mano invisible hubiera desgarrado sus vestidos. Zet al-Mulk, dijo Akem, he pensado mucho tiempo en darte un marido, pero ningún hombre es digno de ti. Tu sangre divina no debe sufrir mezcla. Hay que transmitir intacto al porvenir el tesoro que hemos recibido del pasado. Seré yo, Akem, el califa, el señor del cielo y de la tierra, quien será tu esposo. Las bodas se celebrarán dentro de 3 días. Tal es mi voluntad sagrada. La princesa experimentó ante esta declaración imprevista tal sobrecogimiento, que su respuesta se detuvo en sus labios. Akem había hablado con tanta autoridad, con un dominio tan fascinador, que Zet al-Mulk sintió que toda objeción era imposible. Sin esperar la respuesta de su hermana, Akem se retiró hasta la puerta caminando hacia atrás, luego volvió a su cuarto, y, vencido por el hachís, cuyo efecto había llegado a su grado más alto, se dejó caer sobre los cojines como una masa y se durmió. Inmediatamente después de la partida de su hermano, Zet al-Mulk mandó a buscar al gran visir Argebán, y le contó todo lo que acababa de suceder. Argebán había sido el regente del imperio durante la primera juventud de Akem, proclamado califa a los 11 años. Había quedado en sus manos un poder sin control, y el poder de la costumbre lo mantenía en las atribuciones del verdadero soberano, de las que Akem tenía tan solo los honores. Lo que pasó en el espíritu de Argebán, después del relato que le hizo Zet al-Mulk de la visita nocturna del califa, no puede humanamente describirse, pero ¿quién hubiera podido sondear los secretos de aquella alma profunda? ¿Eran el estudio y la meditación los que habían enflaquecido sus mejillas y ensombrecido su mirada austera? ¿Eran la resolución y la voluntad las que habían trazado en las líneas de su frente la forma siniestra del Tau, signo de los destinos fatales? La palidez de una máscara inmóvil, que solo se plegaba por momentos entre las 2 cejas. Anunciaba únicamente que provenía de las llanuras ardientes del Magreb. El respeto que inspiraba a la población de El Cairo, la influencia que había tomado sobre los ricos y los poderosos, eran el reconocimiento de la sabiduría y de la justicia aportadas a la administración del Estado. En todo caso, Zet al-Mulk, criada por él, lo respetaba al igual de su padre, el precedente califa. Argebán compartió la indignación de la sultana y dijo únicamente: ¡ay de mí, qué desgracia para el imperio! El príncipe de los creyentes ha visto su razón oscurecida. Después de la penuria, es otra plaga con que el cielo nos hiere. Hay que ordenar plegarias públicas, nuestro señor se ha vuelto loco. Dios no lo quiera, exclamó Zet al-Mulk. Cuando el príncipe de los creyentes se despierte, añadió el visir, espero que este extravío se habrá disipado, y que podrá, como de costumbre, presidir el gran consejo. Argebán esperaba al amanecer el despertar del califa. Este no llamó a sus esclavos sino muy tarde, y le anunciaron que ya la sala del diván estaba llena de doctores, de gente de ley y de Cádiz. Cuando Akem entró en la sala, todo el mundo se prosternó según la costumbre, y el visir, levantándose, interrogó con una mirada curiosa el rostro pensativo del amo. Este movimiento no se le escapó al califa. Una especie de ironía glacial le pareció impresa en los rasgos de su ministro. Desde hacía ya algún tiempo el príncipe lamentaba la autoridad demasiado grande que había dejado tomar a unos inferiores, y, queriendo actuar por sí mismo, se asombraba de encontrar siempre resistencias entre los ulemas, cachefes y muires, todos devotos de Argebán. Era para escapar a esta tutela, y a fin de juzgar las cosas por sí mismo, por lo que se había resuelto anteriormente a sus disfraces y a sus paseos nocturnos. El califa, viendo que solo se ocupaban de los asuntos corrientes, detuvo la discusión, y dijo con voz resonante: hablemos un poco de la penuria,
Me he prometido hoy mandar cortar la cabeza a todos los panaderos. Un anciano se levantó del banco de los ulemas, y dijo: Príncipe de los creyentes, ¿no perdonaste a uno de ellos ayer en la noche? El sonido de esa voz no le era desconocido al califa, que respondió: Eso es cierto, pero he perdonado a condición de que el pan se venda a razón de 10 oques por un sequí. Piensa, dijo el anciano, que esos desdichados pagan la harina a 10 sequíes el ardeb. Castiga más bien a los que se la venden a ese precio. ¿Quiénes son esos? Los multesim, los cachefes, los muires y los ulemas mismos, que poseen cantidades en sus casas. Un estremecimiento corrió entre los miembros del consejo y los asistentes, que eran los principales habitantes de El Cairo. El califa inclinó la cabeza entre sus manos y reflexionó unos instantes. Arjebán, irritado, quiso responder a lo que acababa de decir el viejo ulema, pero la voz tronante de Hakem resonó en la asamblea. Esta noche, dijo, a la hora de la plegaria, saldré de mi palacio de Roda, cruzaré el brazo del Nilo en mi barca, y, en la orilla, el jefe de la ronda me esperará con su verdugo, seguiré la orilla izquierda del Kalish canal, entraré en El Cairo por la puerta Bab el Tala, para dirigirme a la mezquita de Rasida. En cada casa de multesim, de cachefe o de ulema que encuentre, preguntaré si hay trigo, y, en toda casa donde no haya, haré prender o decapitar al propietario. El visir Arjebán no se atrevió a levantar la voz en el consejo después de estas palabras del califa, pero, viéndole regresar a sus habitaciones, se precipitó tras sus pasos, y le dijo: No haréis eso, señor. Retírate. Le dijo Hakem con rabia. ¿Te acuerdas que, cuando yo era niño, me llamabas en broma el lagarto? Pues bien, ahora el lagarto se ha vuelto dragón. 4. El Moristán. La noche misma de ese día, cuando llegó la hora de la plegaria, Hakem entró en la ciudad por el barrio de los soldados, seguido únicamente por el jefe de la ronda y su ejecutor. Se dio cuenta de que todas las calles estaban iluminadas a su paso. La gente del pueblo llevaba velas en la mano para alumbrar la marcha del príncipe y se había agrupado principalmente delante de cada casa de doctor, de cachefe, de notario o de otros personajes eminentes que indicaba la ordenanza. Por todas partes el califa entraba y encontraba un gran amontonamiento de trigo. Inmediatamente ordenaba que fuese distribuido a la multitud y tomaba el nombre del propietario. Por mi promesa, les decía, vuestra cabeza está a salvo, pero aprended en adelante a no hacer en vuestras casas acopio de trigo, ya sea para vivir en la abundancia en medio de la miseria general, ya sea para revenderlo a precio de oro y poner de vuestro lado en pocos días toda la fortuna pública. Después de haber visitado así algunas casas, mandó a unos oficiales a las otras y se dirigió a la mezquita de Rasida, para hacer él mismo la plegaria, pues era un viernes, pero, al entrar, grande fue su asombro de encontrar la tribuna ocupada y de verse saludado por estas palabras: Sea glorificado el nombre de Hakem así en la tierra como en los cielos. Alabanza eterna al Dios vivo. Por muy entusiasmado que estuviera el pueblo con lo que acababa de hacer el califa, esta plegaria inesperada debía indignar a los fieles creyentes, de modo que varios subieron al púlpito para arrojar abajo al blasfemo, pero este último se levantó y bajó con majestad, haciendo retroceder a cada paso a los asaltantes y atravesando la muchedumbre asombrada, que se apartaba al verlo de más cerca. Es un ciego. La mano de Dios está sobre él. Hakem había reconocido al anciano de la plaza Rumelie, y, así como en el estado de vigilia una relación inesperada une a veces algún hecho material a las circunstancias de un sueño olvidado hasta entonces, vio, como en un relámpago, mezclarse la doble existencia de su vida y de sus éxtasis. Sin embargo, su espíritu luchaba todavía contra esta impresión nueva, de suerte que, sin detenerse más en la mezquita, volvió a montar a caballo y tomó el camino de su palacio. Mandó llamar al visir Arjebán, pero no pudieron encontrarlo. Como había llegado la hora de ir al Mocatam a consultar los astros, el califa se dirigió hacia la torre del observatorio y subió al piso superior, cuya cúpula, calada, indicaba las 12 casas de los astros. Saturno, el planeta de Hakem, estaba pálido y plomizo, y Marte, que ha dado su nombre a la ciudad de El Cairo, llameaba con ese brillo sangriento que anuncia guerra y peligro. Hakem bajó al primer piso de la torre donde se encontraba una mesa cabalística establecida por su abuelo Moetz-el-Din. En medio de un círculo alrededor del cual estaban escritos en caldeo los nombres de todos los países de la tierra,
se encontraba la estatua de bronce de un jinete armado con una lanza que mantenía generalmente derecha. Pero cuando un pueblo enemigo marchaba contra Egipto, el jinete bajaba la lanza, y se volvía hacia el país de donde venía el ataque. Hakem vio al jinete vuelto hacia Arabia. «Otra vez esa raza de los abasidas», exclamó, «esos hijos degenerados de Omar, a los que habíamos aplastado en su capital de Bagdad. Pero que me importan ahora esos infieles, tengo en mis manos el rayo». Pensándolo más, sin embargo, sentía ciertamente que era hombre como antes. La alucinación no añadía ya a su certidumbre de ser un dios la confianza de una fuerza sobrehumana. «Vamos», se dijo, «a tomar los consejos del éxtasis». Y fue a embriagarse de nuevo con aquella pasta maravillosa, que es tal vez la misma que la ambrosía, alimento de los inmortales. El fiel Yusuf había llegado ya, mirando con ojos soñadores el agua del Nilo, triste y plana, disminuida hasta un punto que anunciaba siempre la sequía y la penuria. «Hermano», le dijo Hakem, «¿es en tus amores en lo que sueñas? Dime entonces quién es tu amante, y te hago juramento de que la tendrás». «¿Acaso lo sé?», dijo Yusuf. «Desde que el soplo del Kamsi nace. Asfixiantes las noches, ya no encuentro su barca dorada sobre el Nilo. Y me atrevería a preguntarle lo que es, incluso si volviera a verla. Llego a creer a veces que todo eso no es más que una ilusión de esta hierba pérfida, que ataca quizá a mi razón, de tal modo que ni siquiera sé ya distinguir lo que he soñado de lo que es realidad». «¿Lo crees?», dijo Hakem con inquietud. Luego, después de un instante de vacilación, dijo a su compañero, «¿Qué importa? Olvidemos hoy otra vez la vida». Una vez sumidos en la embriaguez del hachís, sucedía, cosa extraña, que los dos amigos entraban en cierta comunidad de ideas y de impresiones. Yusuf se imaginaba a menudo que su compañero, lanzándose hacia los cielos y golpeando con el pie el suelo indigno de su gloria, le tendía la mano y lo arrastraba a los espacios a través de los astros arremolinados y las atmósferas blanqueadas por una simiente de estrellas. Pronto Saturno, pálido, pero coronado de un anillo luminoso, se agrandaba y se acercaba, rodeado de las 7 lunas que arrastra su movimiento rápido, y desde ese momento, ¿quién podría decir lo que sucedía a su llegada a esa divina patria de sus sueños? La lengua humana no puede expresar sino sensaciones conformes con nuestra naturaleza, solo que, cuando los dos amigos conversaban en ese sueño divino, los nombres que se daban no eran ya nombres de la tierra. En medio de aquel éxtasis, llegado al punto de dar a sus cuerpos la apariencia de masas inertes, Hakem se retorció de pronto exclamando: «Eblis. Eblis». En el mismo instante, unos ebecs hundían la puerta del hoquel, y, a su cabeza, Arjebán, el visir, hacía rodear la sala y ordenaba que se apoderaran de todos aquellos infieles, violadores de la ordenanza del califa, que prohibía el uso de hachís y de las bebidas fermentadas. «¡Demonio!», exclamó el califa recobrando sus sentidos y vuelto en sí. «Te había mandado buscar para cortarte la cabeza. Sé que has sido tú el que ha organizado la penuria y distribuido a tus criaturas la reserva de los graneros del Estado. De rodillas ante el príncipe de los creyentes. Empieza por contestar, y acabarás por morir». Arjebán frunció el entrecejo, y su ojo sombrío se iluminó con una fría sonrisa. «Almoristán, este loco que se cree el califa», dijo desdeñosamente a los guardias. En cuanto a Yusuf, había saltado ya a su barca, previendo que no podría defender a su amigo. El Moristán, que hoy está contiguo a la mezquita de Calaum, era entonces una vasta cárcel de la que solo una parte estaba consagrada a los locos furiosos. El respeto de los orientales por los locos no llega hasta dejar en libertad a los que podrían ser nocivos. Hakem, al despertarse a la mañana siguiente en una oscura celda, comprendió rápidamente que no tenía nada que ganar poniéndose furioso ni afirmando ser el califa bajo unas ropas de feya. Además, había ya 5 califas en el establecimiento y cierto número de dioses. No era pues más ventajoso tomar este último título que el otro. Hakem estaba demasiado convencido, por otra parte, por 1000 esfuerzos hechos en la noche para romper su cadena, de que su divinidad, encarcelada en un débil cuerpo, le dejaba, como a la mayoría de los budas de la India y otras encarnaciones del Ser Supremo, abandonado a toda la malicia humana y a las leyes materiales de la fuerza. Se acordó incluso de que la situación en que se había metido no era nueva para él.
Tratemos sobre todo, se dijo, de evitar la flagelación. No era cosa fácil, pues era el medio empleado generalmente entonces contra la incontinencia de la imaginación. Cuando llegó la visita del hekim, médico, este iba acompañado de otro doctor que parecía extranjero. La prudencia de Hakem era tal, que no mostró ninguna sorpresa por esta visita, y se limitó a responder que un abandono al hachís había sido en él a causa de un extravío pasajero, y que ahora se sentía como de costumbre. El médico consultaba a su compañero y le hablaba con gran deferencia. Este último sacudió la cabeza y dijo que a menudo los insensatos tenían momentos lúcidos y lograban que los pusieran en libertad con hábiles suposiciones. Sin embargo, no veía dificultad en que dieran a éste la libertad de pasearse en los patios. ¿Sois médico también?, dijo el califa al doctor extranjero. Es el príncipe de la ciencia, exclamó el médico de los locos, es el gran Evcina, Avicena, que, recién llegado de Siria, se digna visitar el Moristán. Este ilustre nombre de Avicena, el sabio doctor, el maestro venerado de la salud y de la vida de los hombres, y que pasaba también ante el vulgo por un gran mago capaz de los mayores prodigios, produjo una viva impresión en el espíritu del califa. Su prudencia lo abandonó, exclamó. «Oh tú que me ves aquí, tal como antaño a Isé, Jesús, abandonado bajo esta forma y en mi impotencia humana a las empresas del infierno, doblemente desconocido como califa y como Dios, piensa si conviene que salga lo más pronto posible de esta indigna situación. Si estás de mi lado, hazlo saber, si no crees en mis palabras, maldito seas». Avicena no contestó, pero se volvió hacia el médico sacudiendo la cabeza, y le dijo: «Vedlo, ya su razón le abandona». Y añadió: «Felizmente son esas visiones que no hacen daño a nadie. Siempre he dicho que el cáñamo con el que se hace la pasta de hachís era esa misma hierba que, según Hipócrates, comunicaba a los animales una especie de rabia y los empujaba a precipitarse en el mar. El hachís era conocido ya en tiempos de Salomón. Podéis leer la palabra hachizbot en el Cantar de los Cantares, donde las cualidades embriagantes de esa preparación. La continuación de estas palabras se perdió para Hakem debido al alejamiento de los dos médicos, que pasaban a otro patio. Se quedó solo, abandonado a las impresiones más contrarias, dudando de que fuese Dios, dudando incluso a veces de que fuese califa, encontrando difícil reunir los fragmentos dispersos de sus pensamientos. Aprovechando la libertad relativa que le dejaban, se acercó a los desdichados esparcidos aquí y allá en extrañas actitudes, y, prestando oído a sus cantos y a sus discursos, sorprendió en ellos algunas ideas que le llamaron la atención. Uno de aquellos insensatos había logrado, recogiendo diversos despojos, componerse una especie de tiara estrellada de pedazos de vidrio, y envolvía sus hombros con andrajos cubiertos de bordados destellantes que había figurado con restos de oropel. «Soy», decía, «el Caimalseman, el jefe del siglo, y os digo que han llegado los tiempos». «Mientes», le dijo otro. «No eres tú el verdadero, sino que perteneces a la raza de los Debes y tratas de engañarnos». «¿Quién soy pues, en tu opinión?», decía el primero. «No eres otro que Tamurat, el último rey de los genios rebeldes. ¿No te acuerdas de aquel que te venció en la isla de Serendib, y que no era otro sino Adán, es decir, yo mismo? Tu lanza y tu escudo están todavía suspendidos como trofeos sobre mi tumba». «¿Su tumba?», dijo el otro echándose a reír, «nunca se ha podido encontrar su lugar. Le aconsejo que hable de eso». «Tengo derecho a hablar de tumba, puesto que he vivido ya 6 veces entre los hombres y he muerto 6 veces también como era mi deber. Me han construido algunas magníficas, pero es la tuya la que sería difícil descubrir, dado que vosotros los Daibs no vivís más que en cuerpos muertos». El abucheo general que sucedió a estas palabras se dirigía al infeliz emperador de los Daibs, que se levantó furioso, y cuya corona hizo caer el pretendido Adán de un revés de la mano. El otro loco se abalanzó sobre él, y la lucha de los dos enemigos iba a renovarse después de 5 millares de años, según la cuenta de ellos, si uno de los vigilantes no los hubiera separado a golpes de vergajo, distribuidos por lo demás con imparcialidad. Puede preguntarse cuál era el interés que encontraba Hakem en estas conversaciones de insensatos que escuchaba con una atención marcada, o que provocaba incluso con algunas palabras. Dueño él solo de su razón. En medio de aquellas inteligencias extraviadas, se hundía silenciosamente en todo un mundo de recuerdos. Por un efecto singular que resultaba tal vez de su actitud austera,
los locos parecían respetarlo, y ninguno de ellos se atrevía a levantar los ojos hacia su rostro. Sin embargo, algo los empujaba a agruparse alrededor de él, como esas plantas que, en las últimas horas de la noche, se vuelven ya hacia la luz todavía ausente. Si los mortales no pueden concebir por sí mismos lo que sucedió en el alma de un hombre que de pronto se siente profeta, o de un mortal que se siente Dios, la fábula y la historia por lo menos les han permitido suponer que dudas, qué angustias deben producirse en esas divinas naturalezas en la época indecisa en que su inteligencia se desprende de los lazos pasajeros de la encarnación. Achem llegaba por momentos a dudar de sí mismo, como el Hijo del Hombre en el Monte de los Olivos, y lo que pesaba sobre todo en su pensamiento con un aturdimiento, era la idea de que su divinidad le había sido revelada primero en los éxtasis del hachís. Existe pues, se decía, algo más fuerte que el que lo es todo, y habría de ser una hierba de los campos la que podría crear semejantes prestigios. Es verdad que un simple gusano probó que era más fuerte que Salomón, cuando perforó e hizo romperse por la mitad el bastón sobre el que se había apoyado aquel príncipe de los genios, pero que era Salomón junto a mí, si soy verdaderamente Alvar, el Eterno. 5. El incendio de El Cairo. Por una extraña burla cuya idea solo el espíritu del mal podía haber concebido, sucedió que un día el Moristán recibió la visita de la sultana Zet al-Mulk, que venía, según la costumbre de las personas reales, a llevar auxilios y consuelos a los prisioneros. Después de haber visitado la parte de la casa consagrada a los criminales, quiso ver también el asilo de la demencia. La sultana estaba velada, pero Achem la reconoció por su voz, y no pudo retener su furia al ver junto a ella al ministro Arjebán, que, sonriente y tranquilo, le hacía los honores del lugar. Aquí tenéis, decía, a unos desdichados abandonados a mil extravagancias. Uno de ellos se dice príncipe de los genios, otro pretende que es el propio Adán, pero el más ambicioso es ese que veis allá, cuya semejanza con el califa vuestro hermano es impresionante. Es extraordinaria efectivamente, dijo Zet al-Mulk. Pues bien, prosiguió Arjebán, esa semejanza es la única causa de su desgracia. A fuerza de oír decir que era la imagen misma del califa, se ha figurado que es el califa, y, sin contentarse con esa idea, ha pretendido que era Dios. Es simplemente un miserable fella que se ha estropeado el espíritu como tantos otros con el abuso de las sustancias embriagantes. Pero sería curioso ver lo que pudiera decir en presencia del califa mismo. Miserable, exclamó Achem, ¿has creado pues un fantasma que se me parece y que ocupa mi lugar? Se detuvo, pensando de pronto que su prudencia lo abandonaba y que tal vez iba a entregar su vida a nuevos peligros. Felizmente el ruido que hacían los locos impidió que se oyeran sus palabras. Todos esos desdichados abrumaban de imprecaciones a Arjebán, y el rey de los Daid sobre todo le dirigía desafíos terribles. No te preocupes, le gritaba. Esperan nada más a que yo esté muerto, volveremos a encontrarnos en otro sitio. Arjebán alzó los hombros y salió con la sultana. Achem no había tratado ni siquiera de invocar los recuerdos de esta última. Reflexionando, veía la trama demasiado bien tejida para esperar romperla con un solo esfuerzo. O era realmente desconocido en provecho de algún impostor, o su hermana y su ministro se habían entendido para darle una lección de sabiduría haciéndole pasar unos días en el Moristán. Tal vez querían aprovechar más tarde la notoriedad que resultaría de esa situación para hacerse con el poder y mantenerlo a él en tutela. Sin duda algo de eso había. Otra cosa que inducía a pensarlo es que la sultana, al salir del Moristán, prometió al imán de la mezquita dedicar una suma considerable para mandar agrandar y reedificar magníficamente el local destinado a los locos, hasta el punto, decía, de que su habitación parecería digna de un califa. Achem, después de la partida de su hermana y de su ministro, dijo únicamente, así tenía que ser. Y volvió a su manera de vivir, no desmintiendo la dulzura y la paciencia de que había dado pruebas hasta entonces. Únicamente conversaba largamente con aquellos de sus compañeros de infortunio que tenían instantes lúcidos y también con habitantes de la otra parte del Moristán que venían a menudo a las rejas que formaban la separación de los patios, para divertirse con las extravagancias de sus vecinos. Achem los acogía entonces con palabras tales, que esos desdichados se agolpaban allí horas enteras, mirándole como a un inspirado, Melbus. ¿No es cosa extraña que la palabra divina encuentre siempre sus primeros fieles entre los miserables? Así, 1000 años antes el Mesías veía su audiencia compuesta sobre todo de gente de mala vida, de peajeros y de publicanos.
El califa, una vez establecido en su confianza, los llamaba uno tras otro, les hacía contar su vida, las circunstancias de sus faltas o de sus crímenes, y buscaba profundamente los primeros motivos de esos desórdenes. Ignorancia y miseria, eso es lo que encontraba en el fondo de todo. Esos hombres le contaban también los misterios de la vida social, las maniobras de los usureros, de los monopolistas, de la gente de ley, de los jefes de corporación, de los perceptores y de los más altos negociantes del Cairo, que se sostenían todos, se toleraban unos a otros, multiplicaban su poder y su influencia por medio de alianzas de familia, corruptores, corrompidos, que aumentaban o bajaban a voluntad las tarifas del comercio, amos de la penuria o de la abundancia, del motín o de la guerra, que oprimían sin control a un pueblo presa de las más elementales necesidades de la vida. Tal había sido el resultado de la administración de Arjebán el visir durante la larga minoría de Hakem. Además, corrían en la prisión rumores siniestros, los mismos guardias no temían divulgarlos. Se decía que un ejército extranjero se acercaba a la ciudad y acampaba ya en la llanura de Gise, que la traición le sometería el Cairo sin resistencia, y que los señores, los ulemas y los mercaderes, temiendo los resultados de un cerco para sus riquezas, se preparaban a entregar las puertas y habían seducido a los jefes militares de la ciudadela. Se esperaba ver al día siguiente al general enemigo hacer su entrada en la ciudad por la puerta de Bab el-Hadid. Desde ese momento, la raza de los fatimitas quedaba desposeída del trono, los califas abasidas reinaban ya en el Cairo como en Bagdad, y las plegarias públicas iban a hacerse en su nombre. Esto es lo que me había preparado Arjebán, se dijo el califa, esto es lo que me anunciaba el talismán dispuesto por mi padre, y lo que hacía palidecer en el cielo al centelleante Faruís, Saturno. Pero ha llegado el momento de ver lo que puede mi palabra, y no me dejaré vencer como en otro tiempo el Nazareno. Se acercaba la noche, los prisioneros estaban reunidos en los patios para la plegaria acostumbrada. Hakem tomó la palabra, dirigiéndose a la vez a esa doble población de insensatos y de malhechores separados por una puerta enrejada. Les dijo lo que era y lo que quería de ellos con tal autoridad y tales pruebas, que nadie se atrevió a dudar. En un instante, el esfuerzo de 100 brazos había roto las barreras interiores, y los guardias, llenos de temor, entregaban las puertas que daban a la mezquita. El califa entró pronto en ella, llevado en los brazos de aquel pueblo infeliz que su voz embriagaba de entusiasmo y de confianza. «Es el califa, el verdadero príncipe de los creyentes», exclamaban los condenados judiciarios. «Es Alá que viene al mundo», aullaba la tropa de los insensatos. Dos de estos últimos habían tomado lugar a la derecha y a la izquierda de Hakem, gritando: «Venid todos a la asamblea que celebra nuestro señor Hakem». Los creyentes reunidos en la mezquita no podían comprender que la plegaria fuese perturbada así, pero la inquietud que había esparcido la proximidad de los enemigos disponía a todo el mundo a los acontecimientos extraordinarios. Algunos huían, sembrando la alarma en las calles, otros gritaban: «Hoy es el día del juicio final». Cuando Hakem se mostró en los escalones de la mezquita, un brillo sobrehumano rodeaba su rostro, y su cabellera, que llevaba siempre larga y flotante contra el uso de los musulmanes, desplegaba sus largos anillos sobre un manto de púrpura con que sus compañeros le habían cubierto los hombros. Los judíos y los cristianos, siempre numerosos en esa calle Sucarie que atraviesa los bazares, se prosternaban también ellos, diciendo: «Es el verdadero Mesías, o bien es el anticristo anunciado por las Escrituras para aparecer 1000 años después de Jesús». Algunas personas también habían reconocido al soberano, pero no podían explicarse cómo era que se encontraba en medio de la ciudad, mientras que el rumor general era que a esa misma hora marchaba a la cabeza de las tropas contra los enemigos acampados en la llanura que rodea a las pirámides. «¿O vosotros, pueblo mío?», dijo Hakem a los desdichados que le rodeaban, «vosotros, mis verdaderos hijos, no es mi día, es el vuestro el que ha llegado». Hemos llegado a esa época que se renueva cada vez que la palabra del cielo pierde poder sobre las almas, momento en que la virtud se vuelve crimen, en que la sabiduría se vuelve locura, en que la gloria se vuelve vergüenza, y todo camina así a contrapelo de la justicia y de la verdad. Nunca entonces ha dejado la voz de arriba de iluminar a los espíritus, como el relámpago antes del rayo, ay de Enoquia, ciudad de los hijos de Caín, ciudad de impurezas y de tiranía, ay de ti, Gomorra, ay de vosotras, Nínive y Babilonia, y ay de ti, Jerusalén. Esa voz, que no se cansa, resuena. Así de edad en edad,
y siempre entre la amenaza y la pena ha habido tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, el plazo se acorta día a día. Cuando la tormenta se acerca, el fuego sigue de más cerca al rayo. Mostremos que desde ahora la palabra está armada, y que en la tierra va a establecerse por fin el reino anunciado por los profetas. Vuestra es, hijos míos, esta ciudad enriquecida por el fraude, por la usura, por las injusticias y la rapiña, vuestros estos tesoros saqueados, estas riquezas robadas. Haced justicia a ese lujo que engaña, a esas virtudes falsas, a esos méritos adquiridos a precio de oro, a esas traiciones engalanadas que, con el pretexto de la paz, os han vendido al enemigo. Fuego, fuego por todas partes a esta ciudad que mi antepasado Moetz-el-Din fundó bajo los auspicios de la victoria, Caira, y que se convertiría en el monumento de vuestra cobardía. ¿Era en cuanto soberano? ¿Era en cuanto Dios como el califa se dirigía así a la multitud? Ciertamente tenía en sí esa razón suprema que está por encima de la justicia ordinaria. De otro modo su cólera hubiera golpeado al azar como la de los bandidos que había desencadenado. En pocos instantes, la llama había devorado los bazares de techo de cedro y los palacios de terrazas esculpidas, de columnillas frágiles. Las más ricas habitaciones de El Cairo entregaban al pueblo sus interiores devastados. Noche terrible, en que el poder soberano tomaba el aspecto de la revuelta, en que la venganza del cielo usaba las armas del infierno. El incendio y el saqueo de la ciudad duraron 3 días. Los habitantes de los barrios más ricos habían tomado las armas para defenderse, y una parte de los soldados griegos y de los quetamis, tropas berberiscas dirigidas por Argebán, luchaban contra los prisioneros y el populacho que ejecutaban las órdenes de Hakem. Argebán hacía correr el rumor de que Hakem era un impostor, que el verdadero califa estaba con el ejército en las llanuras de Gise, de suerte que un combate terrible. Al resplandor de los incendios se desarrollaba en las grandes plazas y en los jardines. Hakem se había retirado a las alturas de Carafa, y establecía al aire libre ese tribunal sangriento en el que, según las tradiciones, apareció como asistido por ángeles, con Adán y Salomón a su lado, uno testigo por los hombres, el otro por los genios. Llevaban allí a todas las personas señaladas por el odio público, y su juicio tenía lugar en pocas palabras. Las cabezas caían entre las aclamaciones de la muchedumbre. Varios millares perecieron en esos 3 días. La batalla en el centro de la ciudad no era una carnicería menor. Argebán fue finalmente herido de un lanzazo entre los hombros por un tal Reidán, que trajo su cabeza a los pies del califa. Desde ese momento cesó la resistencia. Se dice que en el instante mismo en que aquel visir cayó lanzando un grito espantoso, los huéspedes del Moristán, dotados de esa segunda vista que es particular a los insensatos, exclamaron que veían en el aire a Eblis, Satán, que, saliendo del despojo mortal de Argebán, llamaba a su lado y reunía en el aire a los demonios encarnados hasta entonces en los cuerpos de sus partidarios. El combate empezado en la tierra continuaba en el espacio. Las falanges de esos eternos enemigos volvían a formarse y seguían luchando con las fuerzas de los elementos. Refiriéndose a eso, ha dicho un poeta árabe. Egipto. Egipto, tú conoces esas luchas sombrías de los buenos y los malos genios, cuando tifón de aliento asfixiante absorbe el aire y la luz, cuando la peste diezma tus poblaciones laboriosas, cuando el Nilo disminuye sus inundaciones anuales, cuando las langostas en espesas nubes devoran en un día todo el verdor de los campos. No basta pues que el infierno actúe por esas temibles plagas, puede poblar también la tierra de almas crueles y codiciosas, que, bajo la forma humana, ocultan la naturaleza perversa de los chacales y de las serpientes. Sin embargo, cuando llegó el 4.º día y la ciudad estaba a medias quemada, los jerifes se reunieron en las mezquitas, levantando en el aire los alcoranes y exclamando, «Oh Hakem, oh Alá». Pero su corazón no se unía a su plegaria. El anciano que había saludado antes en Hakem a la divinidad se presentó ante ese príncipe y le dijo: «Señor, basta, detén la destrucción en nombre de tu antepasado Moetz-el-Din». Hakem quiso interrogar a aquel extraño personaje que no aparecía sino en horas siniestras, pero el anciano había desaparecido ya entre la multitud de los asistentes. Hakem tomó su montura ordinaria, un asno gris, y se puso a recorrer la ciudad, sembrando palabras de reconciliación y de clemencia. Fue a partir de ese momento cuando reformó los edictos severos pronunciados contra los cristianos y los judíos, y dispensó a los primeros de llevar sobre los hombros una pesada cruz de madera, a los otros de llevar al cuello una torga. Por una tolerancia igual hacia todos los cultos, quería empujar a los espíritus a aceptar poco a poco una doctrina nueva.
fueron establecidos lugares de conferencia, especialmente en un edificio que llamaron Casa de Sabiduría, y varios doctores empezaron a sostener públicamente la divinidad de Akem. No obstante, el espíritu humano es tan rebelde a las creencias que no ha consagrado el tiempo, que no pudieron inscribirse en el número de los fieles más de unos 30.000 habitantes de El Cairo. Hubo un tal Almozadjar que dijo a los sectarios de Akem: aquel a quien invocáis en el lugar de Dios no podría crear una mosca, ni impedir a una mosca que le moleste. El califa, enterado de esas palabras, le mandó dar 100 piezas de oro, como prueba de que no quería forzar las conciencias. Otros decían: ha habido varios en la familia de los fatimitas víctimas de esa ilusión. Así, el abuelo de Akem, Muezzedin, se escondía durante varios días y decía que había sido arrebatado al cielo. Más tarde, se retiró a un subterráneo, y dijeron que había desaparecido de la tierra sin morir como los otros hombres. Akem recogía esas palabras que lo lanzaban a largas meditaciones. 6. Los dos califas. El califa había regresado a su palacio de los bordes del Nilo y había reanudado su vida habitual, reconocido ahora de todos y libre de enemigos. Desde hacía ya algún tiempo las cosas habían tomado su curso habitual. Un día entró en las habitaciones de su hermana Zet al-Mulk y le dijo que lo preparase todo para la boda, que deseaba celebrar secretamente, por miedo de despertar la indignación pública, pues el pueblo no estaba todavía bastante convencido de la divinidad de Akem para no escandalizarse de semejante violación de las leyes establecidas. Las ceremonias habían de tener por testigos únicamente a los eunucos y a los esclavos, y cumplirse en la mezquita del palacio. En cuanto a las fiestas, secuela obligatoria de esa unión, los habitantes de El Cairo, acostumbrados a ver las umbrías del serrallo estrellarse de linternas y a escuchar los ruidos de música llevados por la brisa nocturna al otro lado del río, no las notarían y no se asombrarían en modo alguno. Más tarde Akem, cuando los tiempos hubieran llegado y los espíritus estuvieran favorablemente dispuestos, se reservaba el proclamar altamente esas bodas místicas y religiosas. Cuando llegó la noche, el califa, habiéndose disfrazado como de costumbre, salió y se dirigió hacia su observatorio del Mokatam, a fin de consultar con los astros. El cielo no tenía nada tranquilizador para Akem, conjunciones siniestras de planetas, nudos de estrellas embrollados le presagiaban peligro y muerte próxima. Teniendo como Dios la conciencia de su eternidad, se alarmaba poco de esas amenazas celestiales, que sólo incumbían a su envoltura perecedera. Sin embargo, sintió su corazón oprimido por una tristeza punzante, y, renunciando a su gira habitual, regresó al palacio en las primeras horas de la noche. Al cruzar el río en su barca, vio con sorpresa los jardines del palacio iluminados como para una fiesta. Entró. De todos los árboles colgaban linternas como frutos de rubí, de zafiro y de esmeralda. Surtidores perfumados lanzaban bajo los follajes sus cohetes de plata. El agua corría en los canales de mármol, y del pavimento de alabastro calado de los kioscos se exhalaba, en ligeras espirales, el humo azuloso de los perfumes más preciosos, que mezclaban sus aromas con el de las flores. Murmullos armoniosos de músicas ocultas alternaban con los cantos de los pájaros, que, engañados por esos resplandores, creían saludar al alba nueva, y al fondo llameaba, en medio de las brasas de luz, la fachada del palacio cuyas líneas arquitectónicas se dibujaban en cordones de fuego. El asombro de Akem era extremo. Se preguntó: ¿quién se atreve pues a dar una fiesta en mi casa cuando estoy ausente? ¿De qué huésped desconocido se celebra la llegada a esta hora? Estos jardines deberían estar desiertos y silenciosos. Sin embargo, no he tomado hachís esta vez, y no soy juguete de una alucinación. Penetró más adentro. Unas bailarinas, revestidas de trajes deslumbrantes, ondulaban como serpientes, en medio de tapices de Persia rodeados de lámparas, para que no se perdiese nada de sus movimientos y de sus posturas. No parecieron notar al califa. Bajo la puerta del palacio, se encontró con todo un mundo de esclavos y de pajes que llevaban frutas escarchadas y confituras en fuentes de oro, jarras de plata llenas de sorbetes. Aunque caminaba al lado de ellos, rozándolos y rozado por ellos, nadie le puso la menor atención. Esta singularidad empezó a llenarle de una inquietud secreta. Se sentía pasar al estado de sombra, de espíritu invisible, y siguió avanzando de cuarto en cuarto, cruzando los grupos como si llevase en el dedo el anillo mágico poseído por Giges. Cuando llegó al umbral de la última sala, quedó deslumbrado por un torrente de luz. Miles de cirios, colocados sobre candelabros de plata, centelleaban como ramos de fuego,
cruzando sus aureolas ardientes. Los instrumentos de los músicos ocultos en las tribunas atronaban con una energía triunfal. El califa se acercó vacilante y se refugió detrás de los pliegues espesos de una enorme cortina de brocado. Vio entonces al fondo de la sala, sentado en el diván al lado de Zet al-Mulk, a un hombre chorreante de pedrerías, constelado de diamantes que centelleaban en medio de un hormigueo de chispas y de rayos prismáticos. Parecía que, para revestir a ese nuevo califa, se hubieran agotado los tesoros de Harún al-Rashid. Es fácil imaginar el estupor de Hakem ante ese espectáculo inaudito. Buscó su puñal en su cintura para abalanzarse sobre aquel usurpador, pero una fuerza irresistible le paralizaba. Esa visión le parecía una advertencia celestial, y su turbación aumentó aun cuando reconoció o creyó reconocer sus propios rasgos en los del hombre sentado junto a su hermana. Creyó que era su feruer o su doble, y, para los orientales, ver el propio espectro es un signo del peor agüero. La sombra obliga al cuerpo a seguirla en el plazo de un día. Aquí la aparición era tanto más amenazadora cuanto que el feruer cumplía por anticipado un designio concebido por Alcem. La acción de aquel califa fantástico, al casarse con Zet al-Mulk, que el verdadero califa había decidido desposar él mismo, ¿no ocultaba un sentido enigmático, un símbolo misterioso y terrible? ¿No era alguna divinidad celosa, que trataba de usurpar el cielo arrebatando Zet al-Mulk a su hermano, separando a la pareja cosmogónica y providencial? ¿Trataba la raza de los Daibs, por ese medio, de interrumpir la filiación de los espíritus superiores y de sustituirla por su ralea impía? Estos pensamientos cruzaron todos a la vez la cabeza de Hakem. En su ira, hubiera querido producir un terremoto, un diluvio, una lluvia de fuego o un cataclismo cualquiera, pero volvió a acordarse de que, ligado a una estatua de arcilla terrestre, no podía utilizar sino medidas humanas. No pudiendo manifestarse de una manera tan victoriosa, Hakem se retiró lentamente y alcanzó la puerta que daba sobre el Nilo. Había allí un banco de piedra. Se sentó en él y se quedó algún tiempo abismado en sus reflexiones buscando un sentido a las escenas extrañas que acababan de suceder delante de él. Al cabo de algunos minutos, el portón volvió a abrirse y Hakem vio salir vagamente a dos sombras, una de las cuales hacía en la noche una mancha más oscura que la otra. Con ayuda de esos vagos reflejos de la tierra, del cielo y de las aguas que, en Oriente, no permiten nunca a las tinieblas ser completamente opacas, discernió que el primero era un joven de raza árabe, y el segundo un etíope gigantesco. Al llegar a un punto de la ribera que se adelantaba en el río, el joven se arrodilló, el negro se colocó cerca de él, y el relámpago de un sable damasquino centelleó en la sombra como un filón fulmíneo. Sin embargo, para gran sorpresa del califa, la cabeza no cayó, y el negro, inclinándose hacia la oreja del paciente, pareció murmurar algunas palabras después de las cuales éste volvió a levantarse, calmado, tranquilo, sin prisa, alegre, como si se hubiera tratado de otro que él. El etíope volvió a meter su sable en la funda, y el joven se dirigió hacia el borde del río, precisamente del lado de Hakem, sin duda para ir a buscar la barca que lo había traído. Allí se encontró frente a frente con el califa, que hizo como que se despertaba, y le dijo: «La paz sea contigo, Yusuf, ¿qué haces por aquí?» «Paz a ti también», respondió Yusuf, que todavía no veía en su amigo más que a un compañero de aventuras y no se asombraba de haberlo encontrado dormido en la ribera, como hacen los hijos del Nilo en las noches ardientes del verano. Yusuf le hizo subir en la barca, y se dejaron llevar por la corriente del río, a lo largo de la orilla oriental. El alba teñía ya de una banda rojiza la llanura vecina, y dibujaba el perfil de las ruinas todavía existentes de Heliópolis, al borde del desierto. Hakem parecía soñador, y, examinando con atención los rasgos de su compañero que la luz del día acusaba. Mas, le encontró consigo mismo cierto parecido que hasta entonces no había notado nunca, pues siempre lo había encontrado en la noche o lo había visto a través de las embriagueces de la orgía. No podía ya dudar que era ese el feruer, el doble, la aparición de la víspera, aquel tal vez a quien había hecho desempeñar el papel de califa durante su estancia en el Moristán. Esa explicación natural le dejaba todavía un motivo de asombro. «Nos parecemos como hermanos», dijo a Yusuf, «a veces basta, para justificar semejante azar, con ser originarios de las mismas regiones». «¿Cuál es el lugar de tu nacimiento, amigo?» «Nací al pie del Atlas, en Ketama, en el Magreb, entre los bereberes y los kabiles. No conocí a mi padre, que se llamaba Dabas,
y que murió en un combate poco después de mi nacimiento. Mi abuelo, de edad muy avanzada, era uno de los jeques de ese país perdido en las arenas. Mis antepasados son también de esa tierra, dijo Akem, tal vez provenimos de la misma tribu, pero ¿qué importa? Nuestra amistad no necesita de los lazos de la sangre para ser duradera y sincera. Cuéntame por qué no te he visto durante varios días. ¿Qué me preguntas? Dijo Yusuf, esos días, o más bien esas noches, pues los días los dedicaba a dormir, han pasado como sueños deliciosos y llenos de maravillas. Después de que la justicia nos sorprendió en el Oquel y nos separó, volví a encontrar en el Nilo la visión encantadora de cuya realidad no puedo ya tener duda. A menudo, poniéndome la mano sobre los ojos, para impedirme reconocer la puerta, me ha hecho entrar en unos jardines magníficos, en salas de un esplendor deslumbrante, donde el genio de la arquitectura había sobrepasado las construcciones fantásticas que eleva hasta las nubes la fantasía del hachís. Extraño destino el mío. Mi vigilia está todavía más llena de sueños que mi dormir. En ese palacio, nadie parecía asombrarse de mi presencia, y, cuando pasaba, todas las frentes se inclinaban respetuosamente ante mí. Luego esa mujer, extraña, haciéndome sentar a sus pies, me embriagaba con su palabra y con su mirada. Cada vez que levantaba sus párpados bordeados de largas pestañas, me parecía ver abrirse un nuevo paraíso. Las inflexiones de su voz melodiosa me sumían en inefables éxtasis. Mi alma, acariciada por esa melodía encantadora, se fundía en delicias. Unos esclavos traían colaciones exquisitas, conservas de rosas, sorbetes de nieve que ella apenas tocaba con la punta de los labios, pues una criatura tan celestial y tan perfecta no debe vivir sino de perfumes, de rocío, de rayos de luz. Una vez, desplazando por medio de palabras mágicas una losa del pavimento cubierta de sellos misteriosos, me hizo bajar a los sótanos donde están encerrados sus tesoros y me detalló sus riquezas diciéndome que serían mías si tenía amor y valentía. He visto allí más maravillas que las que encierra la montaña de Kaf, donde están escondidos los tesoros de los genios, elefantes de cristal de roca, árboles de oro sobre los cuales cantaban, batiendo las alas, pájaros de pedrerías, pavorreales que abrían en forma de rueda su cola estrellada de soles de diamantes, masas de alcanfor talladas en forma de melón y rodeadas de una redecilla de filigrana, tiendas de terciopelo y de brocado con sus mástiles de plata maciza, luego en unas cisternas. Tirados como grano en un silo, montones de monedas de oro y de plata, montañas de perlas y de escarbúnculos. Hakem, que había escuchado atentamente esta descripción, dijo a su amigo Yusuf: «Sabes, hermano, que lo que viste allí son los tesoros de Harún al-Rashid arrebatados por los fatimitas, y que solo pueden encontrarse en el palacio del califa». Lo ignoraba, pero ya había adivinado, por la belleza y la riqueza de mi desconocida, que debía de ser de la más alta alcurnia, qué sé yo, tal vez una pariente del gran visir, la mujer o la hija de un poderoso señor. ¿Pero para qué quería saber su nombre? Me amaba, ¿no era eso suficiente? Ayer, cuando llegué al lugar ordinario de la cita, encontré a unos esclavos que me bañaron, me perfumaron y me revistieron de trajes magníficos y tales como el propio califa Hakem no podría llevarlos más espléndidos. El jardín estaba iluminado, y todo tenía un aspecto de fiesta como si se preparase una boda. Aquella a la que amo me permitió colocarme a su lado en el diván, y dejó caer su mano en la mía lanzándome una mirada cargada de languidez y de voluptuosidad. De pronto palideció como si una aparición funesta, una visión sombría, perceptible para ella sola, hubiese venido a poner una mancha en la fiesta. Despidió a los esclavos con un gesto, y me dijo con voz jadeante: «Estoy perdida». Detrás de la cortina de la puerta, he visto brillar las pupilas azules que no perdonan. ¿Me amas lo bastante para morir? Le aseguré mi devoción sin límites. Es preciso, continuó ella, que no hayas existido nunca, que tu paso por la tierra no deje ningún rastro, que seas anonadado, que tu cuerpo sea dividido en parcelas impalpables, y que no pueda volver a encontrarse un átomo de ti. De otro modo, aquel del que dependo sabría inventar para mis suplicios como para espantar a la maldad de los daïts, como para hacer estremecerse de espanto a los condenados en el fondo del infierno. Sigue a ese negro, dispondrá de tu vida como conviene. Fuera del portón, el negro me hizo arrodillar como para cortarme la cabeza, balanceó 2 o 3 veces su acero, luego, viendo mi firmeza, me dijo que todo aquello no era más que un juego, una prueba,
y que la princesa había querido saber si era yo realmente tan valiente y tan devoto como pretendía. No dejes de encontrarme mañana en el Cairo hacia la noche, en la fuente de los amantes, y te será asignada una nueva cita, añadió antes de regresar al jardín. Después de todos estos esclarecimientos, Hakem no podía ya dudar de las circunstancias que habían dado al traste con sus proyectos. Solo se asombraba de no sentir ninguna ira ni por la traición de su hermana, ni por el amor inspirado por un joven de baja extracción a la hermana del califa. Era que después de tantas ejecuciones sangrientas se encontraba cansado de castigar, o bien la conciencia de su divinidad le inspiraba ese inmenso afecto paternal que un dios debe sentir respecto de las criaturas. Despiadado frente al mal, se sentía desarmado por las gracias todopoderosas de la juventud y del amor. ¿Era culpable Zet al-Mulk de haber rechazado una alianza en la que sus prejuicios veían un crimen? ¿Lo era Yusuf por haber amado a una mujer cuya condición ignoraba? Así el califa se prometía aparecer aquella misma noche en la nueva cita que se daba a Yusuf, pero para perdonar y para bendecir aquella boda. Solo con este pensamiento provocaba ahora las confidencias de Yusuf. Algo oscuro cruzaba todavía su espíritu, pero era su propio destino lo que ahora le inquietaba. Los acontecimientos se vuelven contra mí, se dijo, y mi voluntad misma ya no me defiende. Dijo a Yusuf al separarse de él. Echo de menos nuestras buenas veladas en el hotel. Volveremos allá, pues el califa acaba de retirar las ordenanzas contra el hachís y los licores fermentados. Pronto volveremos a vernos, amigo. Hakem, al volver a su palacio, mandó llamar al jefe de su guardia, Abu Warus, que hacía el servicio de noche con un cuerpo de 1000 hombres, y restableció la consigna interrumpida durante los días de disturbios y que mandaba que todas las puertas de El Cairo estuvieran cerradas a la hora en que se dirigía a su observatorio, y que una sola volviese a abrirse a una señal convenida cuando a él le viniera en gana regresar. Mandó que lo acompañaran, esa noche, hasta el final de la calle llamada Derb al-Siba, montó sobre el asno que sus gentes tenían listo en casa del eunuco Nesim, ujier de la puerta, y salió al campo, seguido únicamente de un lacayo y de un joven esclavo que lo acompañaba ordinariamente. Cuando hubo escalado la montaña, sin haber subido siquiera todavía a la torre del observatorio, miró los astros, batió las manos una contra otra, y exclamó: «Has aparecido pues, signo funesto». Después encontró a unos jinetes árabes que le reconocieron y le pidieron alguna asistencia. Mandó con ellos a su lacayo a casa del eunuco Nesim para que les dieran una gratificación. Luego, en lugar de dirigirse a la torre, tomó el camino de la necrópolis situada a la izquierda del Mokatam, y se adelantó hasta la tumba de Fokai, cerca del lugar llamado Maxaba a causa de los juncos que crecían allí. En aquel lugar 3 hombres cayeron sobre él apuñalándolo, pero apenas había sido herido cuando uno de ellos, reconociendo sus rasgos a la claridad de la luna, se volvió contra los otros 2 y combatió contra ellos hasta que cayó él mismo junto al califa exclamando: «Oh hermano mío». Tal fue por lo menos el relato del esclavo que escapó a esa carnicería, que huyó hacia el Cairo y fue a avisar a Abu Barus, pero, cuando los guardias llegaron al lugar del asesinato, no encontraron más que ropas ensangrentadas y el asno gris del califa, llamado Kamar, que estaba desjarretado. 7. La partida. La historia del califa Hakem estaba terminada. El jeque se detuvo y se puso a reflexionar profundamente. Yo mismo estaba emocionado ante el relato de esa pasión, menos dolorosa sin duda que la del Gólgota, pero cuyo teatro había visto recientemente, pues había escalado a menudo, durante mi estancia en el Cairo, ese Mokatam, que ha conservado las ruinas del observatorio de Hakem. Me decía que, Dios su hombre, ese califa Hakem, tan calumniado por los historiadores coptos y musulmanes, había querido sin duda traer el reino de la razón y de la justicia. Veía bajo otra luz todos los acontecimientos relatados por el Masin, por Makrisi, por Novairi y otros autores que había leído en el Cairo, y deploraba ese destino que condena a los profetas, a los reformadores, a los mesías, sean cuales sean, a la muerte violenta, y más tarde a la ingratitud humana. Pero no me ha dicho usted, hice observar al jeque, por qué enemigos había sido ordenada la muerte de Hakem. Usted ha leído a los historiadores, me dijo. No sabe que Yusuf, hijo de Dabas, al ir a la cita fijada en la fuente de los amantes, encontró allí a unos esclavos que lo condujeron a una casa donde lo esperaba la sultana Zet al-Mulk, que había ido disfrazada, que le hizo consentir en matar a Hakem, diciéndole que este último quería hacerla morir, y le prometió casarse con él después.
Pronunció para terminar estas palabras que la historia ha conservado. La cita es en la montaña. Irá allá sin falta y se quedará solo, conservando únicamente a su lado al hombre que le sirve de paje. Entrará en el valle, corre entonces hacia él y mátalo, mata también al paje y al joven esclavo, si está con él. Le dio uno de esos puñales cuya punta tiene forma de lanza y que llaman Yafur, y armó también a los 2 esclavos, que tenían orden de secundarlo, y de matarlo si faltaba a su juramento. Solo después de haber dado el primer golpe al califa lo reconoció Yusuf como el compañero de sus correrías nocturnas, y se volvió contra los 2 esclavos, horrorizado desde ese momento de su acción, pero cayó a su vez herido por ellos. ¿Y qué fue de los 2 cadáveres, que, según la historia, desaparecieron, puesto que solo encontraron el asno y las 7 túnicas de Hakem, cuyos botones no habían sido desabrochados? ¿Le dije que había cadáveres? No es esa nuestra tradición. Los astros prometían al califa 80 años de vida, si escapaba al peligro de esa noche del 27 Sabal del 411 de la Égira. ¿No sabe usted que, durante 16 años después de su desaparición, el pueblo de El Cairo no cesó de decir que estaba vivo? Me han contado, en efecto, muchas cosas semejantes, dije yo, pero atribuían las frecuentes apariciones de Hakem a impostores, tales como Serut, Sikin y otros, que tenían con él algún parecido y hacían ese papel. Es lo que sucede con todos esos soberanos maravillosos cuya vida se vuelve tema de leyendas populares. Los coptos pretenden que Jesucristo se le apareció a Hakem, que pidió perdón de sus impiedades e hizo penitencia durante largos años en el desierto. Según nuestros libros, dijo el jeque, Hakem no murió de las heridas que había recibido. Recogido por un anciano desconocido, sobrevivió a la noche fatal en que su hermana lo había mandado asesinar, pero, cansado del trono, se retiró al desierto de Amón, y formuló su doctrina, que fue publicada después por su discípulo Hamza. Sus sectarios, expulsados de El Cairo después de su muerte, se retiraron hacia el Líbano, donde formaron la nación de los drusos. Así concluye la historia del califa Hakem, figura enigmática que parece moverse entre la realidad histórica y el delirio divino, entre la tiranía y la iluminación. Gerard de Nerval no nos entrega una biografía, sino un espejo turbio donde cada lector verá su propia relación con el poder, la libertad y el destino. ¿Fue Hakem un loco, un profeta, o simplemente un hombre demasiado humano para el trono que ocupaba? Pero no termina aquí. En el próximo episodio, abriremos las puertas del segundo relato de esta obra maestra. Historia de la Reina de la Mañana y de Solimán, príncipe de los genios. Una fábula aún más mística, más poética, donde el amor, la magia y la sabiduría antigua se entrelazan bajo el sol del oriente. Si esta lectura te tocó, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con quienes buscan algo más que entretenimiento, con quienes buscan belleza, profundidad y sentido. En la Biblioteca de Alejandría, creemos que leer es una forma de resistencia, de conexión y de despertar. Puedes apoyarnos con una donación, recomendarnos en tus redes, o simplemente continuar escuchando y compartiendo este espacio con más buscadores como tú. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos escuchamos pronto, donde la Reina de la Mañana y el Príncipe de los Genios te esperan.